El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista. Lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue y lo decapitó en la cárcel. Trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente, sentados. Continuamos con Pablo a los Corintios en esta carta. Y hay algo bien interesante. Hablábamos de la obediencia a Dios, hablábamos de la responsabilidad de lo que ser santos, ¿no? Cómo rogamos, exhortamos, lo meditamos el viernes. Cómo exhortamos, rogamos en el nombre de Dios, dándole a Dios esa autoridad, ¿no? Para agradar a Dios, porque es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los frutos principales cuando yo obedezco a Dios? Uno de los frutos que se da, y esto no crean que es inmediatamente, a veces sí, a otras veces lleva un proceso, pero se da en un signo. Uno de los signos más interesantes es lo que Pablo refiere en estos momentos. En cuanto al amor fraterno, no necesitan que les escribamos, puesto que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros. Entonces, de la obediencia a Dios viene el amor a mi prójimo, y viene como esa necesidad, no tanto ya como, sino es una necesidad, porque es Dios mismo, al darme la oportunidad de vivir en su amor, de crecer en su obediencia, pone en mi corazón la instrucción de aprender a amar a mi prójimo. Obviamente hay niveles y hay procesos, pero mi prójimo, empezando con mi familia y mis más próximos, mi comunidad. Pero Pablo, y esto aquí es donde viene esa exhortación, no se queda solamente a los que son hermanos de Macedonia, sino que a vivir en la paz, o sea, y entre ellos. O sea, no solamente es una cuestión de un sentimiento, sino es, que se da obviamente, ¿no? Pero es la paz. Primero es en ese amor, del amor viene la paz. En ese servicio, en esa entrega, que es la exhortación que Pablo les dice. No necesitan que les escribamos, puesto que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros. Entonces, viene una enseñanza directa en la obediencia a Dios de cómo yo debo de tratar a mi prójimo. ¿Sí? Dice, y ya veo que lo practican bien con los hermanos de Macedonia. Se refiere a las obras de caridad, a las obras de misericordia.
Pero aquí viene otra vez esta palabra, Pablo lo refería el viernes, los exhorto, y aquí otra vez, pero los exhorto a que lo practiquen cada día más. O sea, no podemos conformarnos con que ya hice. Es una de las cosas que a veces me doy cuenta, incluso a mí me ha pasado, ¿no? Cuando sentimos ese remordimiento y creemos que con dar un poquito de caridad, de limosna, ya cayó mi conciencia. No, yo tengo que esforzarme más en la caridad, en el servicio. A veces me ha tocado, ¿no?, personas que piden y pasa un tiempo y vuelven a pedir, oye, pues si ya te di, pues sí, pero tienen que comer. Pues sí, o sea, para nosotros no es que ya vino, o sea, como si ya con lo que yo le di fuera suficiente. Claro, obviamente a lo mejor no se tiene para poderle estar dando cada vez, y sí sabemos que hay gente que puede hacerse parásito o un modus vivendi, pero hay donde realmente la gente necesita, donde están fregados, y a veces pues como que nada más lo hacemos, me esfuerzo en algo, en un poquito, para callar mi conciencia. Y no, Pablo nos dice, o sea, el primer paso es ser instruidos en el amor, gracias al Espíritu de Dios que habita en nosotros cuando aprendemos a obedecer. Pero no podemos quedarnos ahí. El Espíritu también nos motiva a ir creciendo, a ir aprendiendo a dar más de nosotros, a tal grado de llegar a darme en alimento a los demás. No estoy hablando de un canibalismo real, pero sí en un servicio que lleva un desgaste, que lleva a un cansancio, que lleva a un morir a mí mismo y un morir muchas veces a mis momentos de descanso, de placer, para poder que otros se alimenten de mi servicio, se alimenten de mi sacrificio, se alimenten de mi esfuerzo. Y esto obviamente, si no es en Dios, pues no es un alimento nutritivo, no es un alimento que realmente les sirva, les ayuda para algo temporal, pero no les ayuda en el alma. Porque solamente el que es instruido por Dios en el amor fraterno y hace lo que Dios nos pide y se esfuerza, puede sembrar en el corazón de otros este amor de Dios. Porque de la otra manera hago un hombre por el hombre, sirvo al hombre por el hombre, y eso es un altruismo, pero no trasciende. Es muy bueno, sí, se ayuda al menos al ser humano, pero cuando se hace instruido en el amor que Dios me ha dado, en esa obediencia, yo puedo dar más, no solamente lo material. Ahí es donde entra ya esa espiritualidad, entra ya más esa fuerza espiritual que puede dar mucho más a las personas en ese ámbito, ¿sí? Pero, dice, los exhortamos a que lo practiquen cada día más y a que procuren vivir en paz. O sea, hay una exhortación a practicarlo y una exhortación a trabajar por la paz. Probablemente había mucho conflicto como lo hay ahora, ¿no? No nos vamos muy lejos, y en las comunidades parroquiales, en los grupos, entre hermanos de una misma comunidad religiosa o de hombres o mujeres, en el ámbito presbiterial entre sacerdotes, y tenemos que aprender a hacer. ¿Cómo puedo vivir? Aprendiendo a trabajar y a ocuparte de tus asuntos, porque somos buenos para meternos en la vida de los demás, ¿sí? Y en este ámbito, pues siempre procurando no ser carga para los demás, sino servidor. Por eso Pablo sugiere y invita a que cada quien trabaje con sus propias manos, como se lo hemos ordenado a ustedes. O sea, porque están los parásitos que viven de la caridad, y pues ¿para qué trabajo si me pueden mantener, si me puedo mantener de esta manera, ¿no? Entonces sí es una realidad que se da desde Pablo, pues esta gente que no trabaja y vive de la caridad y de una manera muy concha. Pero esto no quita la parte de nosotros de responsabilidad en la misericordia. Pero tengo que ser instruido, y solamente la instrucción viene dentro. Hagan de cuenta que es un manual que no puede ser leído desde afuera. Es un manual de instrucciones que traigo en mi corazón. En la medida que aprendo a obedecer, aprendo a amar, aprendo a servir. Claro, hay una lucha que es natural, una lucha de mis sentimientos, hay una lucha de lo que yo quiero, una lucha de mis pasiones, incluso de mis pecados, contra la obediencia a Dios. Y esto
Ir creciendo en ello me lleva a esa capacidad de amar a mi prójimo y en ese servicio, y no quedarme ahí, incluso ir creciendo cada vez más a tal grado también de aprender a vivir en esa paz. Entonces tenemos pasos muy, muy concretos y muy sencillos. Y otro elemento, cuando vemos en el Evangelio, a mí me llama mucho la atención algo. Juan está haciendo lo que tiene que hacer, servir. Y fíjense qué amor tendría. Ahí es donde entiendo yo la instrucción que pone Dios en el corazón a aquellos que obedecen. Juan se caracterizó por la obediencia a Dios. Se fue al desierto, estuvo predicando, anunció el Mesías y aparentemente su misión ya acabó. Y está amando a Herodes, aquel hombre zorro, que le llama, incluso el mismo Jesús le va a llamar zorro, ese viejo zorro. Lo ama para servirlo y lo ama hasta para dar la vida en ese servicio. O sea, ¿qué necesidad tenía Juan de ir a decirle a Herodes, hey, no te está permitido? ¿Podría él haberse retirado, rascarse la panza? No, el amor era lo que le urgía. El amor hacia la obra de Dios, aún en ese hombre pecador, que había hecho tanto daño a su pueblo. Pero Juan, de la obediencia a Dios, le nace el amor al prójimo. Qué hermoso, ¿no? Yo no lo había entendido, hasta ahorita lo estoy meditando. Hasta ahorita estoy entendiendo, así como que nos presenta a Juan como que este desgraciado. No, es que realmente ese es un acto de amor. Un acto nacido de la obediencia. Y aquí cumple precisamente lo que Pablo dice. No necesitan que les escribamos, que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros. ¿Por qué Juan va a arriesgar su vida y va a perder su vida para ayudar a un hombre que pues reniega de todas sus raíces y que explota a su pueblo? Por amor al prójimo. Y no tiene, si se dan cuenta, no tiene que ver con un sentimentalismo, ni tiene que ver con que Juan sienta bonito. No. Está exponiendo su vida y lo van a matar. Lo van a matar, de hecho lo matan. Pero Juan aprende a obedecer. Juan aprende a esa instrucción. Entonces creo que es el ejemplo, cómo Dios es providente, porque esta lectura pues se juntó, la de la primera lectura, con la lectura propia de este día 29. Si hoy no hubiera caído 29, la primera lectura hubiera juntado con otro evangelio. Pero providencialmente, como estábamos hablando, que Dios, desde el viernes, hablábamos de esa obediencia a Dios, de ese darle la autoridad. ¿Qué significa darle la autoridad? Que voy a hacer lo que tú me pides, porque creo en ti. Y una de las consecuencias que hoy estamos viendo con la obediencia es aprender a amar a mi prójimo, y que es un instructivo que el Espíritu Santo va a ir poniendo en mi corazón. Es una lucha. Juan pues nos pone el ejemplo a tal grado hasta dar la vida por las almas. Obviamente siempre en obediencia a Dios, en amor a Dios, pero dar la vida por las almas, incluso por aquellas almas que han sido unos desgraciados. ¿Y saben qué es lo triste de todo esto? ¿Qué pasa con Herodes? Lo que pasa con mucha gente. Y ahí es donde a mí me duele el corazón, así como que se me apuchurra, cuando veo que la gente se fascina con la predicación, pero no lo hacen suyo. O cuando, a veces lo digo en plan de broma, pero me duele: padre, estuvo bien bonita su predicación. ¿Y qué aprendiste? Ay, no sé, pero estuvo muy bonita. No se trata de hacerlos sentir bonitos, o de hacer, experimentar un momento así como que muy sublibellado. No. Por eso, ¿qué es lo que sucede con Herodes? Muchos podemos ser ese Herodes. Fíjense qué triste. Juan le predicaba, lo mandó a apresar, y seguía predicándole desde las mazmorras. A Herodías, la esposa de su hermano, que ya vivía con Herodes, no le gustaba y le molestaba oír, porque pues, obviamente, pues sabiendo esta señora que había hecho tan mal,
pues quería callar a Juan porque ya, así como que cuando uno está mal, la conciencia no nos deja tranquilo. Y empezamos a ver, como dicen, moros con trinchete. Los moros eran los musulmanes, ¿no? Entonces, así como trinchete, como demonios, una expresión muy coloquial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues esta señora, toda energúmeno, quiere matarlo. Herodes admira, respeta, pero no obedece. Y eso es lo que muchos católicos podemos caer. En una emoción, que a esto se usa mucho, desgraciadamente, en varios ámbitos de los grupos, ¿no? En movimientos, en retiros, donde se mueve mucho el sentimiento, pero no hay el compromiso, no hay ese crecimiento. Fíjense, ¿qué es lo que sucede con Herodes? Dice Herodías, bueno, ya le digo, ¿no? Sentía gran rencor contra Juan. Juan estaba amando a Herodes, incluso a Herodías. Obviamente ellos no entendían ese amor. ¿Cuál amor? Pues está fregando, como el hijo que se enoja con la madre porque no vas y no esto. ¡Ay, mamá! Y no siente que hay amor por parte del papá o de la mamá cuando no los dejan, ¿no? Pero bueno, entonces viene esta situación. Pero Herodes miraba con respeto a Juan. ¿Cuántas gentes no ven con respeto a la palabra de Dios o a los sacerdotes? Pues sabía que era un hombre recto y santo. Bueno, aquí no todos los sacerdotes somos rectos y santos. Y lo tenía custodiado para protegerlo, pero cuando lo oía hablar quedaba desconcertado. Pero le gustaba mucho escucharlo. Ay, es que habla tan bonito. Ay, es que se siente tan precioso. Les gustaba escucharlo. ¿Pero de qué le servía? Cuando viene esa prueba, o sea, ahí es donde se ve la palabra, la penetración de la palabra de Dios. Cuando viene ese cuestionamiento, o sea, me gusta escucharlo, pero no soy capaz de comprometerme, no soy capaz de obedecer. Entonces esa es la diferencia entre Juan y Herodes. Juan está dispuesto a amar, incluso Herodes, hasta perder la vida. Y Herodes, aunque le fascinaba oír a Juan hablar de Dios, no estaba dispuesto a obedecer, ni estaba dispuesto a perder su fama, ni a perder pues todo lo que es que había prometido, les había prometido a esta mujer, Salomé, la hija de Herodías, que había bailado, pídeme lo que quieras. Y ella le dice, dame la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué pesó más? ¿De qué servía que Herodes le encantaba escuchar a Juan el Bautista? De nada. La pregunta es, ¿de qué te sirve a ti escuchar la palabra de Dios? Espero que de mucho. Yo sé que sí te sirve, ¿no? Pero, ¿qué tal cuando tienes que enfrentarte? ¿Qué tal cuando tienes que descubrir y renunciar o sufrir o padecer por esa palabra de Dios, que es el mismo Dios? En esa obediencia a lo que Dios te pide. ¿Eres capaz? ¿O eres como Herodes? ¿O somos como Herodes? ¿Sí? Mientras, ay, es que me encanta oírlo, pero me va a mover mi autoridad o me va a mover mi voluntad a cosas que no quiero, que no me gustan, o no, ¿sabes qué? Pues mátenlo, prefiero que lo maten a perder mi posición o mi respeto por miedo a los comensales, ¿no? ¿Sí? Y debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar al ajo. ¿De qué sirve escuchó? ¿De qué sirve que escuchó lo que Juan le decía? De nada. No te extrañe que tú descubras que a lo mejor no te sirve de nada tampoco a ti, pero no quiere decir que no puedas cambiar eso. Podemos cambiar eso. Aprende a obedecer y Dios irá escribiendo en tu corazón cómo amar, cómo servir. A tal grado hasta tus enemigos. Y no ser, como dice Santiago, ¿no? No ser como oyentes olvidadizos. Un buen mexicano te entra por un oído y te sale por el otro. Presentemos a Dios nuestro Señor las intenciones de cada uno de ustedes, de todos aquellos que nos han pedido oración, que les hemos prometido orar. Especialmente yo pido por la salud de mi tío Sergio, hermano de mi mamá, que está muy grave, para que Dios, y a mi tía Gloria, su esposa, mis primos, pues les dé esta fortaleza y que le lleven un sacerdote para que pueda estar bien
para la cirugía y recuperarse. Presento pues las intenciones de cada uno de ustedes.